Bueno, entonces vamos a ver qué son los derivados. Bueno, entonces comencemos. Los derivados de la leche son el yogur, el queso. Estos, estos no son los derivados que necesitamos. Necesitamos otros derivados. Estos sí son los que nos sirven. Bueno, comencemos entonces. Vamos a ver qué son los derivados y explicar sus tipos y profundizar un poquito en ellos. Comencemos. Entonces, ¿qué son? Vamos a ver qué son los derivados, su definición y conceptual. Entonces, un derivado es un contrato, primero que todo, establecido para una fecha futura, para un periodo de tiempo específico. Este contrato suele tenerse para dos partes, o sea, para dos actores, dos empresas, dos personas, etc. Normalmente es a dos partes respecto a un activo subyacente. Vamos a ver más adelante qué es un activo subyacente. Estos contratos se pueden hacer de diferentes formas en los mercados de negociación. Entonces, ¿qué son estos mercados de negociación? Donde se transan estos contratos, estos derivados. Entonces, primero tenemos over the counter o OTC, que se podría decir que es en un mercado no regulado y que pues obviamente tiene más riesgo porque no es regulado pero pues tiene ventajas porque es más personalizable, se puede adecuar a las necesidades de cada actor o de cada parte. O tenemos el exchange, que pues es en un mercado regulado, un mercado bursátil, que si es con ciertos parámetros establecidos y hay una cámara velando para que se cumplan estos acuerdos entre ambas partes. Los contratos de derivados es un ejercicio de suma cero. ¿Qué significa eso? Que por cada unidad monetaria o por cada oportunidad de ganancia que tenga uno de los actores, el otro está perdiendo. Entonces, si gana uno, el otro pierde. Pues si quedan igual, ninguno gana nada. Entonces, a medida que vayan perdiendo o ganando, pues van a ser inversamente proporcionales los beneficios o gastos, beneficios o pérdidas de cada actor. Además de esto, el riesgo depende enteramente del actor. No es que por transar o operar en derivados automáticamente ya tiene un riesgo asegurado y que este mercado o este tipo de activo ya tiene un riesgo muy grande. No, vamos a desmitificar ese tabú que hay alrededor de los derivados. Bueno, continuemos. Entonces, les había dicho que íbamos a dejar que era un activo subyacente. El activo subyacente va a ser pues el contrato. En ese contrato va a haber un activo por el que se va a transar en ambas partes. Ese activo puede ser, digamos, hay dos partes que están diciendo, yo le vendo una acción, por ejemplo, el primer activo que tenemos aquí son las acciones, yo le vendo una acción y el otro activo, el otro actor se la compra. Lo mismo puede ser con divisas. Y ojo, no es comprar divisas como tal, sino están transando sobre la diferencia de precios respecto a diferentes divisas, como euro dólar o dólar yen o peso colombiano y peso bolivariano, etc. Las tasas de interés también son muy importantes porque a medida que van cambiando cada interés de cada país o de los bancos o de diferentes tipos de tasas, prestamistas, etc., las tasas en general van a ir cambiando y estos actores, o sea, los que están haciendo este contrato necesitan establecer, hay veces, unas ciertas tasas para poder ayudar a que reduzcan la incertidumbre. Bueno, luego tenemos a los índices bursátiles. Estos pues son los índices que recogen el ejemplo más claro pues es el de Standard Poor's, que pues recoge las 500 acciones más valoradas de Estados Unidos y pues ahí este índice va a tener unos rendimientos a lo largo del año. Entonces pues se pueden celebrar contratos respecto a estos rendimientos y acorde a el desempeño de esos rendimientos puede que estos contratos sean beneficiosos o no.
También de las materias primas. Es muy importante los derivados en las materias primas porque muchas veces las empresas, productores, etc. necesitan tener un precio fijo o una compra asegurada respecto a sus productos. Un ejemplo. Entonces, yo soy un petrolero y no sé a cuánto estará el precio del barril en un tiempo a futuro. Entonces yo le quiero vender a un comprador eh, el precio, cierta cantidad de barriles. Entonces esos barriles no se los voy a vender al precio futuro, sino que vamos a hacer un contrato entre el comprador y el vendedor, yo, para que acordemos un precio a futuro, independientemente de cómo esté el mercado. Entonces, eso me asegura a mí que yo voy a tener cierta ganancia ya asegurada, sin incertidumbre, y el comprador así mismo va a tener cierto suministro de petróleo. Por eso es tan importante los derivados. Eso solo para el petróleo y puede haber para muchas otras materias primas y demás. Para los bonos. Para los bonos de, por ejemplo, del Tesoro de Estados Unidos o bonos que repartan empresas. Lo mismo. eh, a medida que van repartiendo estos bonos, se pueden celebrar contratos tanto como alguien que posea el bono, alguien que quiera comprar el bono y demás. Cestas de activos. ¿Qué son las cestas de activos? Pues que no es solamente un solo activo, sino que toma en cuenta muchos activos. Por ejemplo, materias primas, un montón de commodities. Toma no sé, una cesta del trigo, del maíz, de la papa, todo eso es un tipo de activos de esa forma. Se hacen cestas y se celebran contratos respecto a ese grupo más complejo de activos. Respecto al clima. El clima es muy importante porque puede afectar diferentes niveles productivos en la sociedad. Entonces puede que para salvaguardarse respecto a, no sé, una tormenta o una sequía o un incendio o muchos escenarios que pueden pasar, se pueden celebrar contratos respecto al clima. Estos son muy específicos, no profundizaremos tanto en ellos, pero bueno, continuemos. Respecto al riesgo crediticio, la probabilidad de impago muchas veces en los préstamos es alta. Entonces lo que hacen algunas veces los bancos o prestamistas en general, fondos de inversión y eso, lo que hacen es transar el riesgo de pago de su deudor. Entonces, pues alguien le pueda comprar ese riesgo para que en caso de que no pague el deudor, se ejerza el contrato y así va a ganar y va a tener como una asegurada, no, un aseguramiento de ese dinero que le está prestando. La cripto, lo mismo que las divisas. Bitcoin, dólar, Ethereum, dólar o Bitcoin, Ethereum. No conozco tanto las Bitcoin, pero funcionan más o menos de la misma manera que las divisas y también se puede criptomoneda con criptomoneda. El caso es que el valor de estas divisas, de estas criptomonedas, es sobre el que se va a transar los contratos. Y otros más que pues ya son para escenarios muy específicos. Continuemos. ¿Cuáles son los objetivos de los derivados? Entonces, hay como dos pilares o dos caminos por los que uno puede irse a la hora de ejecutar o, bueno, o celebrar un contrato de derivados y es ya sea asegurar o especular. Entonces, como el ejemplo que les mencioné anteriormente del petróleo, por ejemplo, yo soy un cafetero que tengo un cultivo de café, necesito asegurarme, protegerme, esa es la palabra clave, protegerme de mi incertidumbre respecto a quién le va a vender o a cuánto le voy a vender o a quiénes le va a vender. Entonces puede que yo haga un derivado respecto a eh, un contrato de derivados respecto a la producción que vaya a hacer a futuro. Entonces, bueno, ya se los expliqué un poquito anteriormente, igual vamos a ver más adelante cómo funciona. Entonces, yo al celebrar uno de esos contratos con objetivo de asegurar, puedo reducir el riesgo. Además, ya
una vez hecho ese contrato, ya tengo un precio establecido, entonces ya puedo encargarme de pagar a los empleados a futuro, más o menos hacer cuentas de si estoy ganando, si estoy perdiendo, para evitar incertidumbre, protegerme respecto a alguna crisis. Obviamente, el hecho de que me cubra o me asegure puede hacer que establecer un precio fijo, y supongamos que el mercado subió mucho, y yo ya establecí ese precio y me toca venderlo prácticamente perdiéndole un poquito, pero yo hice eso a cambio de reducir mi incertidumbre. Entonces unas por otras. Entonces pues uno puede asegurar, pero pues ya no uno también pierde esa oportunidad de pronto de ganar un poco más de rendimientos si uno hace esto. Esto es para más que todo un inversionista conservador. Bueno, no un inversionista, sino alguien que tenga un activo subyacente y quiera protegerse, no esté buscando rendimiento, sino protegerse respecto a otros tipos de riesgos. Asimismo, pues tiene unos bajos márgenes, porque en lo que no se busca es lucrarse, sino que lo que se busca es protegerse. Entonces, el otro pilar importantísimo es el especular, que pues es por eso es que los derivados se satanizan muchas veces. Entonces, lo que pues se busca, obviamente al especular, es lucrarse, generar un beneficio. Entonces, mediante estos contratos uno puede aumentar sus ganancias. ¿Cómo? Porque muchas veces los precios de ciertos activos, como los que vimos anteriormente, de los activos subyacentes, son muy volátiles, como, no sé, las criptomonedas, commodities, divisas, pueden ser muy volátiles y hay inversionistas de alto riesgo que pueden lucrarse esto. Entonces, pues sí, se pueden ganar muchos rendimientos, pero asimismo se puede perder. Entonces, pues hay que tener cuidado. Aquí yo puse cobertura o locura, porque pues una cosa es cubrirse, pero a cambio de cierto beneficio futuro o oportunidad un día que no tuvimos porque aseguramos un precio, pero pues si el precio sube más, claro, perdimos esa oportunidad de ganarle más. O locura, que es que por andar transando en precios volátiles de un activo muy volátil, no logramos cubrirnos respecto a riesgos que pueden haber. Bueno, continuemos ahora. Entonces hay ciertos objetivos que sí son inherentes independientemente del perfil o de lo que se pretenda hacer, como es reducir la incertidumbre. Aunque no quedó muy claro en la parte de especular, también nosotros estamos reduciendo la incertidumbre un poquito porque nosotros decimos, listo, a futuro el precio de tal activo va a quedar acá. Y eso es especular. Pero asimismo nosotros estamos confiados y obviamente debimos hacer un análisis previo para llegar a esa conclusión. Entonces, pues una convicción, unos cálculos nos llevaron a decir eso. Asimismo, mediante los derivados muchas veces se pueden encontrar los precios adecuados para los activos, porque muchas veces no sabemos si va a subir, si va a bajar, si se queda estable. Entonces puede ser un mecanismo interesante pues para ver cómo se ha desempeñado un activo. Asimismo, pues una cosa importante sobre todo para el aseguramiento en cuanto a objetivos es el presupuesto apropiado en base a, o sea, que nosotros vamos a tener un contrato ya celebrado y mediante ese contrato vamos a saber cuánto nos va a llegar. Entonces podemos hacer presupuesto, lo que les decía, pagar nómina, em, pagar proveedores, etc. Porque ya tenemos algo en lo que podemos basarnos cuando si no celebramos un derivado, pues no lo sabríamos. Entonces esto nos ayuda un montón. Bueno, eso en cuanto a objetivos. Entonces, estos dos actores que están haciendo este contrato necesitan y tienen obligaciones o deberes. Entonces, ¿cómo funciona esto?
Bueno, hay en los contratos de derivados se clasifican en futuro y contingente, o sea, forward and contingent. ¿Qué significa esto en palabras coloquiales? Si se celebra un contrato con estipulación de futuro, ambas partes están obligadas a cumplir el contrato. O sea, que ya se establece un precio o que yo te lo voy a comprar a tal precio. Eso está obligado, como por decirlo así, escrito en piedra. Y si no se cumple, pues claro, queda, queda ahí una multa. Se pueden, por decirlo así, penalizar gravemente. Entonces, pues se establece un precio fijo porque pues lo que esperan ambas partes es reducir la incertidumbre. Y también como hay una parte que va a perder y otra que va a ganar, esa parte que está perdiendo puede establecer ese futuro como un pasivo. Ese derivado pues vendría a ser un pasivo para esa parte, pero no es malo, sino que pues es una reducción de la incertidumbre. Entonces ya ese pasivo podría ser mayor si de pronto no lo hicieran. Por eso es bueno. En cuanto a la contingencia, pues estos tipos de contratos están estipulados mediante ciertas condiciones de eventos inciertos. ¿Cómo así? O sea, tienen que cumplirse ciertas características de un evento para que se ejecute este contrato. Una vez ejecutada ya pasaría a ser un futuro. O sea, tenemos la contingencia. Voy a subrayar aquí. Tenemos a la contingencia. Ahí está. Y si se cumplen ciertas condiciones, vamos a tener que eso se va a convertir ahora en un futuro, porque una vez cumplidas esas condiciones se va a ejecutar ahora sí. Muchas veces estos derivados no se ejecutan porque no se cumplen estas condiciones específicas. Un ejemplo, no sé, yo cultivo trigo y celebro un contrato con un derivado con una aseguradora de que si se me incendia el campo me tienen que pagar. Entonces, afortunadamente no se me incendió, entonces pues no se ejecutaría ese contrato por la sencilla razón de que pues no se cumplieron los eventos inciertos. Si pasara, claro, eso pasaría a ser ya un futuro porque se volvería un pasivo para un pasivo para la aseguradora y a mí me representaría una ayuda, un beneficio en ese caso como el cultivar de trigo. Bueno, eso dejémoslo ahí. Continuamos. Bueno, ahora sí ya lo pesadito. Sigamos con los tipos. Entonces, hay una cosa importante, hay que hacer la división entre forwards y futuros o futures, y es que los forwards se operan en un mercado over the counter, o sea que son en un mercado no regulado con esos dos actores actuando entre sí. Entonces no hay un, no hay un organismo de control, pero se puede personalizar ese contrato de tal manera que beneficie a ambas partes. Mientras que en el mercado de futuros se opera en un mercado bursátil, exchange traded, o sea que sí hay alguien ahí detrás velando por la seguridad y ya. Pero son estandarizadas en ciertas medidas, como los precios, como los montos, como tasas, etc, etc. Entonces, pues, unas por otras, puede que esté más cubierto con los futuros, pero no tenga cierta personalización que necesito y por ello me convendría más los forwards. Entonces ahí depende del caso de cada actor. Sin embargo, por ejemplo, en los forwards no es necesario muchas veces garantizar del todo que uno tenga ese activo o que vaya a pagar o que tenga la solvencia, pero pues por eso es que hay términos específicos que pide en los contratos que celebramos. Se dan ciertas garantías y pues en base a eso el otro actor decide si tomar ese contrato o no y ya. Mientras que en futuros, en un mercado regulado,
sí piden obligatoriamente a los actores ya tener ciertos márgenes, ciertas garantías, entonces tampoco se puede como pasar por alto eso. Asimismo, en el de forwards, que pues es over the counter en el mercado no regulado, las partes acuerdan un precio que sea beneficioso para las dos. Entonces no hay necesidad de ir a otro lado a buscar un precio, sino que miran directamente qué precio nos sirve o qué precio nos convendría más. Y pues es una negociación. Mientras que en los futuros ya hay términos fijos, precios estipulados y hay una cámara de compensación que hace que si en caso de que uno de los actores entre en default o no pueda pagar la deuda, pues la cámara se encarga de responderle a aquel que necesite, al otro actor que necesite pues que le respondan. Y ya, bueno, y los precios públicos se pueden ver en los mercados bursátiles regulados porque pues ya están establecidos, parametrizados. Entonces, aquí podemos, no marqué específicamente, sino que me gustaría que pensaran cuál de estos dos tiene más riesgo, el que está regulado o el que no está regulado. Entonces, pues si pensaron en el que no está regulado, pues están en lo correcto. Los forwards son mucho más riesgosos a la hora de operar, pero pues tienen muchas ventajas por la personalización y porque le podría convenir a ambos actores. Mientras que los futuros pues nos aseguran cosas, pero pues al mismo cambian. Obviamente en los dos hay diferentes rendimientos, puede que el de forward eh, sea más eh, rentable porque pues se corre más riesgo y el de futuros no, pero igualmente a mayor riesgo, mayor rendimientos. Continuemos. Bueno, entonces, hay unos términos especiales en los derivados que pues comienza con las opciones. ¿Qué es una opción? Entonces la opción es un contrato de derivados que me da el derecho a comprar o a vender eh, un activo subyacente. Ojo, por el hecho de tener esa opción, en el mismo nombre está, tengo la opción. No es que sea una obligación. Si a mí no me conviene, yo no lo tengo que ejecutar. ¿Cómo funciona eso? Entonces, supongamos, aquí voy a explicar primero los de compra. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando yo compro una opción que me permite tanto comprar como vender? Ojo, aquí estoy comprando. Entonces, estoy comprando el derecho a comprar o a vender. Entonces, estoy comprando a futuro que, por ejemplo, tengo una acción. Y bueno, hay una acción. Esa acción yo creo que va a subir. Entonces, eh, se la compro a alguien que la tenga, me va a vender el derivado, la opción, perdón. Y como yo creo que va a subir, o sea que su precio ahorita está digamos, por aquí y el precio va a subir aquí. Yo lo tenía en la gráfica. Bueno, supongamos que yo la compro la opción aquí y el precio se encuentra aquí. Entonces, pues yo creo que el precio va a ir así, 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 así. Y se subió bastante. Como yo compré la opción, puedo comprarla en este rango de tiempo y pues la va a tener al precio en el que estaba acá. Entonces, claro, todo esto que está aquí sería mi ganancia. Pero el costo que me representa a mí comprar ese derecho a compra es la prima. Entonces, todas las opciones van a tener una prima que en inglés se conoce como premium. Entonces, bueno, no les he explicado lo de los términos en inglés para compra y venta, que bueno, en las opciones cuando compramos el derecho a algo se llama long, estamos long. Entonces supongamos que estamos comprando un derecho a venta, entonces se le diría long put. Y si compramos el derecho a compra es long call.
En el caso que hicimos sería un long call porque estamos comprando el derecho a comprar cuando el activo se encuentre más por encima de su precio. Pero ojo, no todo es tan chévere, porque ¿qué pasa si ese precio que compramos aquí va así y la nada, pum, se cae? Se cumplió la fecha establecida, o sea, yo compré esa opción para que se ejecutara en tal fecha. Y adivinen qué pasó. Pues acá lo compramos para que nos lo o sea, para que nos lo vendieran, porque nosotros estamos comprando, para que nos lo vendieran en este punto. Pero, pues si yo lo compro acá, pues claro, no me conviene. Entonces yo compro la acción de esa compañía, que en este caso yo puse Mercedes. No. Entonces, como es una opción, claro, no la ejecuto. Entonces no perdería como tal todo el activo subyacente o eso, sino que solo perdería lo que me costó comprar ese derecho a compra. ¿Cómo así? O sea, yo pagué una prima para poder acceder a todo este mecanismo. Entonces no me funcionó, me salió mal, porque hice mal cálculo o el mercado se pifió, no sé. Entonces solo perdería lo que me costó comprar la prima. Y ya. Entonces eso sería básicamente con los long. Ahora, ¿qué es con un short? Short es vender. O sea, yo estoy vendiendo el derecho de que me compren o que vendan un activo. Entonces, idealmente aquí pues deberíamos tener el activo para evitar mayores riesgos a futuro. Entonces, lo que hacemos aquí es que le vamos a vender a alguien el derecho para comprar o para vender. Entonces, aquí están los dos actores bien definidos, el que está comprando y el que está vendiendo. Entonces, en la venta, si yo estoy comprando, ¿qué me están haciendo al otro lado? El otro lado está vendiendo. Pero si yo estoy vendiendo el derecho a venta, ¿qué va a hacer el otro lado? Va a comprar. Así. Entonces, repasemos otra vez los términos. Cuando estamos comprando se dice long. Y dependiendo si queremos comprar el derecho a venta o comprar el derecho a compra, se diría long call o long put. Y en cuanto a vender, sería short. Entonces, si compramos el derecho, si vendemos el derecho a compra o vendemos el derecho a venta, sería short call y short put, respectivamente. Bueno, ya una vez vistos estos, podemos profundizar más en los otros, que es como otro tipo de opción más avanzada. Entonces, ¿qué pasa con la market put, que está aquí abajito? La market put es cuando nuestro activo está bajando. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Estamos comprando el derecho a venta. O sea, tenemos un activo. Digamos que yo tengo una acción de Mercedes y yo creo que a futuro va a bajar. ¿Por qué? Porque pues tengo la convicción de que va a bajar, vi unos estados, no sé, o unas declaraciones del CEO, lo que sea. Entonces, una market put, lo que vamos a hacer es que vamos a comprar el derecho a venta de nuestro activo que lo tenemos. El activo subyacente lo tenemos tanto en market put como en covered call, que ya lo vamos a ver. Entonces tenemos estamos comprando ese derecho a venta para venderla a cierto precio, para no perder, porque como creemos que va a bajar, esperen, entonces supongamos que lo compro aquí, en este rango de tiempo. Aquí va la acción de Mercedes, subió un montón, ¿no? Y como yo predije, bajó. Entonces, claro, si yo tengo el activo, a mí no me conviene venderlo aquí. Me convendría venderlo con el precio de aquí. Entonces, como yo compré esa compra, compré el derecho a venta a alguien que estaba vendiendo el derecho a compra, si ya van entendiendo, ese long put, de ahí viene market put,
va a hacer que pues nos ahorremos, o bueno, sí, nos ahorremos toda esta pérdida de aquí y vamos a tener el precio que habíamos estipulado al comienzo. Y ya. El cover call es todo lo contrario. Entonces si tenemos un activo y creemos que va a subir, entonces nosotros vamos a vender el derecho a compra. Entonces yo tengo un activo, lo mismo la acción de Mercedes, y yo creo que va a subir. Entonces lo pongo aquí. Entonces como estamos vendiendo el derecho a compra, nos conviene que suba. Entonces aquí va nuestro activo y sube un montón. Entonces si tenemos la acción que compramos aquí mismo, con el precio aquí, y ya está aquí, claro, como nosotros vendimos ese derecho a compra a alguien que no se creía que de pronto iba a bajar, esta persona nos la tiene que comprar aquí, con el precio de aquí. Entonces, claro, ahí nos ahorramos, bueno, nos ganamos ese rendimiento. Y ya, eso es básicamente, sin meter números que nos podría confundir más. Entonces, aquí en cada una de estas operaciones lo que tenemos que hacer es tener en cuenta las primas. Bueno, la prima, porque aquí la prima es por cada acción o por cada unidad de ese activo. Y ahí es cuando esas primas se las va a descontar a lo que ganemos de ese rendimiento. Entonces, por ejemplo, compramos bueno, hicimos una long call, o sea, compramos el derecho a compra y la prima de esa compra nos costó 5 dólares, etc. Y el activo estaba en 50. Voy a ir escribiendo para no perdernos. Estaba en 50 el activo y en 5 la prima. Entonces yo compré el derecho a compra y ese activo de la nada, adivinen a cuánto se subió, a 70. Entonces claro, buenísimo para mí. Porque yo ya no lo tengo que comprar a 70, sino que lo puedo comprar a 50, le ganaría 20, esperen, le ganaría 20, pero restémosle la prima, que es lo que nos costó comprar ese derecho a compra. Entonces, ¿cuánto fue lo que ganamos netamente? 15. Eso es más o menos lo que hay que hacer. Lo mismo con la short a la hora de vender. Pero el que está vendiendo no está buscando que más que su activo se valorice eso, sino que le quiere ganar en la prima. Por eso es como ese juego. Y recordemos que puede parecer que, los que compran el derecho a comprar van a ganar mucho, pero pues algunas veces no. De hecho, muchas de los derivados a nivel mundial no se ejecutan. Entonces, pues parecería que están perdiendo los que están vendiendo, pero no, de hecho están ganando. Bueno, bueno, continuemos entonces. Ya vimos entonces qué significa long, short, long call, long puts, short call, short puts, married put y covered call. Entonces continuemos. Hay que clarificar unos conceptos del mercado que pues son bastante importantes, que aquí como pueden ver tenemos un toro y un oso, que pues esto hace referencia al concepto de bullish y bearish. Entonces, ¿por qué se hace así? Porque como pueden ver, estas líneas del toro, el bullish, es que están subiendo con tendencia alcista. Y el del oso es con tendencia a la baja. ¿Por qué? Porque pues el toro al atacar, pues las cornadas que hace es hacia arriba y el oso al atacar las zarpadas que hace son hacia abajo. Entonces pues por eso es que se les llama así. Entonces bueno, ya
pensando como un financiero. Entonces sabemos que bull es cuando el mercado va al alza y bear es cuando el mercado va a la baja. Continuemos. Entonces el siguiente tipo de derivado que vamos a ver es el de los spreads. ¿Qué son los spreads? Entonces pues es cuando extendemos algo. Entonces en el caso de los derivados, cuando tenemos spreads podemos llamarlos bull call, bull put, bear call y bear put. Entonces, ¿qué son cada uno de estos? Entonces, antes de profundizar en cada uno, quiero que veamos el general, que es el siguiente. Entonces, si se dan cuenta, en todos, independientemente de si es bull o bear, podemos ver que al comienzo se realiza un long. Long, o sea, estamos comprando el derecho a, ya sea compra o venta, compra o venta. Y luego, sumado todas las operaciones, después de un long viene un short. Ese short, respectivamente, compra, compra y venta. Bueno, ¿por qué quería hacer esta clarificación? Porque aquí lo que estamos haciendo es comparando dos opciones. Entonces, compramos un long call en bull call, que pues explicamos primero este. El bull call lo que hace es que se hizo un long call y está estipulado para cierta fecha. Y independientemente de si lo compro al mismo tiempo que el long call o lo compro después, también compro un short call. ¿Por qué? Porque creo que yo creí que iba a subir el precio de mi activo subyacente, pero no tanto. Entonces yo creo que a partir de cierto punto va a bajar un poquito. Entonces para cubrirme y también pues de pronto para ganar, pero más que todo para cubrirme, porque ya siento que no va a gastar más, es que yo compro un short call, digo, yo eh, vendo un derecho a compra, porque yo ya compré el derecho a compra. Entonces ahí lo que estoy haciendo es mitigar el costo de las primas. ¿Cómo? Pues porque si el long call me costó una prima, si yo vendo ahora eh, el derecho a compra, también yo me voy a ganar una prima. Entonces, pagué una prima a cambio de comprar el derecho a compra, pero a la vez estoy vendiendo una prima para que me compren el derecho a compra. Entonces, esto se utiliza más que todo cuando se espera un aumento moderado, no tan alto del mercado. Y algo muy importante es que en todos tienen la misma fecha de vencimiento. Pueden empezar después, digamos, si es a 3 meses la fecha de vencimiento y el lonco lo compré en el primer mes, bueno, el mes cero, perdón, y el pasado un mes me di cuenta más o menos cómo va a ir la tendencia y compro ahora un short. Pasado un mes, tienen que tener la misma fecha de cierre. Así es como funcionan. Entonces, de igual manera, continuemos con el bull put. Bull put, pues lo que estoy haciendo es comprando el derecho a venta, pero puedo vender ese derecho a venta para que esto es más que todo como cuando hay poca volatilidad, nos beneficiamos con un alza o una neutralidad. Entonces, al tener como cubiertas estas dos opciones, como que ya reduzco mucho el riesgo y aparte aumento un poquito mis beneficios porque pague una prima, pero esa opción al parecer como que baila, como que no se va a ejecutar porque es mala. Puedo hacer un short put que tenga una prima menor para que pues me la compren, pero así mitigo el costo que me costó comprar primero este derecho a venta. Entonces vendiendo este derecho a venta, aquí pagué una prima y aquí
me dieron una prima que yo establecí. Normalmente pues la prima de aquí es mayor que la de aquí. Y ya, entonces por eso es que se utilizan estos mecanismos. Y esto es cuando el mercado, como acabamos de ver, va a la alza. Pero si el mercado va a la baja, entonces ¿qué pasa? Bear. Entonces, lo mismo, el long call, estamos comprando el derecho a venta con un bear call. Pero volvimos a ejecutar porque creemos que ese long call no nos está yendo tan bien. Entonces, vendemos ese derecho a compra para mitigar lo que nos costó la prima, porque recordemos que nosotros no perdemos todo el activo subyacente, lo que perdemos es la prima si no lo ejecutamos, si no ejecutamos esa opción. Entonces, para evitar eso, pues vendemos esta derecho a compra y así ganamos un poquito, bueno, perdemos menos, por decirlo así. Entonces, este bear call se utiliza específicamente cuando hay una caída o estabilización. O sea, estos dos específicamente son con una volatilidad más pequeña. Y mientras tanto, cuando hacemos un long put con un bear put, con el mercado a la baja, nos beneficiamos con una caída moderada, lo mismo. Entonces creemos que al principio creímos que este long put, o sea, compramos el derecho a venta, pero el mercado se fue a la baja. Entonces nosotros dijimos no, ahora vendo ese derecho para venta con una prima más bajita porque ya pasó tiempo probablemente. Entonces esa prima que nos van a dar por vender es lo que va a hacer que mitigue como ese error que cometimos en este long. Entonces esto que tenemos aquí son las compras que hicimos y estos son las ventas que hicimos. Entonces por las compras pagamos una prima, que eso nos quita beneficio, pero pues para mitigar en caso de que pues estuvo mal ejecutado, nosotros ahora vendemos. Al vender podemos ahora mitigar ese precio que se volvió más alto porque usamos el mecanismo de venta. Entonces mitigamos lo que nos costó hacer eso. Y ya, entonces pues condiciones esenciales de los bull call, bull put, bear call y bear put, que tengan la misma fecha de vencimiento, misma fecha de cierre, y pues se utilizan para mitigar más que todo las primas pagadas en pagadas en esta parte, y luego se utiliza esto. Eso es más o menos como el mecanismo. Si se dan cuenta también, pues si es un mercado alcista, pues bull siempre va a ser bull, si es bajista, bear. Y bull call, pues es porque estamos comprando y vendiendo el derecho a compra. Y bull put, comprando y vendiendo el derecho a venta. Aquí explicado con líneas. Pues si ven call, 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 put, 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 call, 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 put, put, put. Entonces puede que las cuatro parezcan abrumadoras al comienzo, pero ya una vez uno las domina, no es tan difícil y es más que todo sencillo. Con números ya es más complejo, pero pues no nos enredemos con tener conceptualmente claro qué significa, cómo se utilizan, ya es más fácil, porque ya vimos con un ejemplo práctico y todo, cómo utilizar las long y put, las long y short, perdón, como una sola individualmente. Entonces solo es ejecutar dos y ya. Continuemos entonces. Ahora tenemos los straddle. ¿Qué son los straddle? Son muy parecidos a lo que vimos anteriormente, pero lo que hacemos aquí es comprar la opción de compra y la opción de venta. No estamos vendiendo nada en caso de que estemos comprando. Por el contrario, si estamos vendiendo, solo vendemos el derecho a compra y el derecho a venta. Entonces aquí, como podemos ver, estamos utilizando el derecho a compra
o sea, estamos comprando el derecho a compra, perdón, ejecutando tanto un long call como un long put. Entonces, esto se utiliza más que todo cuando nosotros creemos que va a haber una alta volatilidad. Para explicarlo más gráficamente, yo puse aquí dos lineecitas. Entonces, si estamos comprando el derecho a compra, nosotros creemos que nuestro activo, el precio va a ir así. Y si estamos comprando el derecho a venta, estamos creyendo que nuestro activo va a ir así. Entonces, tanto si va por acá como si va por acá, en ambos estamos ganando. Pero es cuando hay una alta volatilidad en el mercado. Si queda por acá, perdemos y perdemos las dos primas. Porque recordemos que estamos ejecutando dos opciones al tiempo. Entonces es la prima de este y la prima de este. Entonces tenemos que sumar estas dos para la hora de hacer cuentas de los beneficios que tenemos que tener. Por el otro lado, el short es lo contrario. Entonces, si tenemos un derecho, estamos vendiendo un derecho a venta y estamos también vendiendo un derecho a compra. Entonces queremos que nuestro activo va a ir en este rango de precios. Pero si de pronto se sale de ahí, también perderíamos. Entonces lo que nos conviene es una poca volatilidad. Y bueno, ya eso fue gráficamente. Entonces, en la compra lo que queremos es una alta volatilidad. En la venta queremos una estabilidad, una neutralidad. Entonces, lo que máximo que podemos perder durante una compra es la prima, porque si se queda por aquí, claro, perdemos la prima de esta y de esta. Pero el beneficio, si el precio sigue hasta por allá, vamos a ganarlo. Por eso aquí tenemos que el beneficio máximo es infinito, que pues obviamente no es infinito como tal, sino que en la fecha de cierre, pues lo que esté ahí, si sube un montón, pues ahí se va a, a comprar esa opción. Por el otro lado, recordemos que hay una estabilidad, entonces pues lo que pretendemos es que no se mueva tanto. Y entonces si tenemos que nuestra opción se quedó aquí, no vamos a tener un beneficio muy grande, pero porque estamos vendiendo las primas. La ganancia que vamos a tener es las primas. Recordemos que si lo vemos desde el punto de vista de que nosotros somos hay otro actor que va a ser este. Entonces, si nosotros estamos comprando un long call y un long put, hay alguien que está vendiendo un short call y un short put. Claro. Entonces, si nosotros perdemos las primas, este que está aquí gana las primas. Porque recordemos que es un juego, no un juego, sino, bueno, un ejercicio de suma cero. Entonces, así es básicamente cómo funciona el straddle. Y hay otro, pero bueno, no profundizamos en una cosa, y es que el straddle se maneja con unos precios se maneja con unos precios de activos iguales. Aquí los tenemos, que va a ser la diferencia principal y esencial a la hora de ver el siguiente tipo de opción que veremos, que será el strangle. El strangle es exactamente lo mismo que acabamos de ver, con una pequeña diferencia. Si se dan cuenta, acá están comprando el derecho a compra y venta, lo mismo que les decía de nuestro activo, lo mismo que les decía de que si esto se ejecuta aquí, pues esto es puro beneficio, ganancia, pero si queda aquí, perdemos. Y lo mismo aquí, es que están vendiendo. Entonces si queda por aquí va a ganar, se va a ganar las primas, aquí va a perder. Pero que les dije anteriormente, la diferencia principal son los precios del subyacente, van a ser diferentes. Entonces, ¿esto por qué se da? Porque a la hora de que yo, digamos, compro el derecho a compra, va a estar un precio. El derecho a venta, la compra de ese derecho a venta va a estar a otro precio. Mientras que anteriormente, con estos van a estar en el mismo precio.
tanto el long call como el long put. Ojo, hay que tener cuidado porque en todos cierran en la misma fecha de cierre. O sea, ese long call y ese long put se pueden comprar en diferentes lapsos de tiempo. O ese short call y ese short put se pueden vender en diferentes lapsos de tiempo. Pero se cierran todos en el mismo momento. Entonces, por eso es que pueden variar los precios o pueden ser los precios similares. Si se compran, digamos, al tiempo, quedarían iguales y sería un straddle. Si se compran, digamos, con tiempo de diferencia, que ya ha pasado tiempo, ya sabe un poquito más qué va a pasar, puede bajar el precio, subir el precio, entonces se convertiría en un strangle. ¿Por qué? Porque los precios, porque los precios son diferentes. Aquí está. Bueno, eso fue el strangle y el straddle. Continuemos. Hay otros tipos que pues ya son más específicos, que son el box spread, que coge el bull call, o sea, un long call y un short call, con un bear put, que combina un long put con un short put. Después son prácticamente ya los 4 que vimos. Esos son más complejos, no vamos a profundizar mucho en ellos porque este es un video, un abrebocas. Y luego está el butterfly spread, que tiene aún más, porque combina tanto todos los bull como todos los bear. Entonces se vuelve ya un ejercicio muy complejo, porque vamos a necesitar una situación específica para que efectivamente las primas se justifiquen con todo lo que estamos haciendo. Pero hay otro que es más sencillo de explicar, que es el calendar spread, que es que tenemos el mismo tipo, o sea, comparamos, digamos, un long call a un precio, y luego compramos otro long call a otro precio, al mismo precio, perdón, porque tiene mismo tipo, mismo precio. ¿Qué es lo que cambia? Las fechas. Entonces tenemos una opción para un activo subyacente, digamos, como las que acabamos de ver, un short put, que puede ser en el mismo tipo, short put, al mismo precio que nos costó igualmente toda la prima sobre el activo subyacente, pero en diferentes rangos de tiempo. Entonces ahí va cambiando, por eso se llama calendar spread o también se conoce como time spreads. Bueno, esas son las otras más específicas. Continuemos. Pero hay unos estilos respecto al tiempo. Entonces ahí vimos la opción para comprar un mismo tipo de opción con el mismo precio respecto a un activo. Pero ahora vamos a ver los estilos. ¿Qué son los estilos? Pues que la fecha de cierre ahí puede variar en cuanto a los pagos, en cuanto a ejecutar la opción. Vamos a explicarlo. Entonces, la opción de derivado americana, o bueno, derivado de opción americana, es cuando tenemos el derecho a compra o el derecho a venta de algún activo, y el que tenga eso puede ejecutarlo en cualquier momento. O sea, que la acción o el precio de ese activo subyacente a lo largo del tiempo tuvo ciertos picos, bajos, lo ejecuta en cualquier momento que le parezca. Pero no puede ser, o sea, si ya pasó, ya se quedó ahí. Tiene que ser en el presente. No puede ser ni lo que cree que va a pasar ni lo que pasó, sino si cree que en este momento está súper bien, ahí lo ejecuta. Ya, así de sencillo. La europea es que el cierre se hace al final del periodo, o sea, la opción solo está abierta en el último día del periodo. Entonces ese día el que tenga el derecho a compra o el derecho a venta decide si ejecutarla o no. El Bermuda es que hay periodos específicos en los que pueden ejecutar la opción, pero ya puede ser trimestral, bimestral, etc. Hay ciertos periodos en los que va a poder ejecutar esa opción. La asiática es que coge al final del periodo, coge todo el histórico, se hace un promedio de cómo se desempeñó el valor de ese activo subyacente y así es como se ejecuta la opción. Hay veces le convendría a alguien eso para evitar cierta incertidumbre, cierta volatilidad cuando se quiere más estabilidad y ya. Y aquí tenemos una de las más peligrosas,
o bueno, más peligrosas para el que la esté vendiendo y más beneficiosas para el que la esté comprando, que es el look back, que es que puede ver en todo el desempeño de cómo se ha comportado el precio del activo subyacente, y ya sea si lo quiere poner en el máximo que estuvo o en el mínimo que estuvo, ahí lo puede ejecutar. O sea, solo es con ver en qué puntos estuvo el precio y el que más le parezca ahí, viendo para atrás. Ese es muy peligroso por eso. Pero asimismo, si es tan peligroso, el que lo está vendiendo, el que eh, recibe la prima, va a ser una prima bastante grande, un premium bien chévere. Basket, que es basado en otros activos. O sea, ese precio del activo subyacente no va a ser solamente de ese activo, sino que va a ser de un conjunto de activos, va a ser una cesta. Entonces no solo porque ese activo en especial se comportó de una manera, significa que se va a ejecutar de esa manera. No, se va a ver un conjunto de activos similares y en base a eso se basa el precio del activo, porque es un conjunto. Y el barrier, que el barrier es otro más complejo, que es establecer límites a la hora de ejecutar la opción. O sea, si se pasa de un monto o si baja de un monto, ya no es posible ejecutarla, o al contrario, o de pronto sí es posible ejecutarla si llega a tal punto. Entonces cada una de estas son condiciones muy particulares, por lo que van a cambiar mucho las primas y beneficios para el que compra y el que vende. Bueno, esos fueron los estilos o como los lapsos en los tiempos como formas de ejecutar las opciones. Ahora tenemos un ideal que pues no es que vaya dentro de los tipos, pero sí es muy correlacionado, porque el put call party es un principio que pues se intenta aplicar para eliminar el arbitraje en estos mercados, específicamente en estos contratos, para ser más eficiente en el mercado, que se utiliza para calcular los precios. ¿Cómo funciona? El precio de la compra más el valor presente de ese activo subyacente es igual al precio de la venta más el valor presente de ese activo subyacente, que pues así debería ser, pero pues muchas veces no se cumple. Pero pues es como una fórmula, más que un principio unidad, es una fórmula. Entonces con esto muchas veces se puede calcular el precio de ese subyacente del precio. No, perdón, el precio de esa opción. Por ejemplo, si queremos encontrar el call y solo tenemos el put, pues claro, ahí basándonos en esta fórmula podemos encontrarla. Y ya. Entonces así es como esta fórmula nos permite encontrar muchas veces a cuánto podríamos vender o a cuánto podríamos comprar si no tenemos esa información. Ahora, otro tipo de derivados son los swaps. Entonces, pues comencemos con los derivados específicamente crediticios, que por ejemplo está el Credit Default Swap, que como mencionamos anteriormente es cuando uno de los actores puede entrar en default. Entonces, ¿qué hace el otro? Compra una opción en caso de que si se quiebra ese, o bueno, si entra en default de pago, puede acceder a esa opción que le permite como cubrirse respecto a que no pague. Por eso se llama Credit Default Swap, o sea, como un seguro contra el impago. El Total Return Swap está más enfocado en los retornos entre los dos actores, y por ellos esos retornos los van a transar. Y por último, Credit Linked Notes, que ese va a estar más relacionado con las tasas, que pues dependiendo a quién le convenga más, va a hacer que le beneficie a un actor o al otro, pero pues esto lo van a acordar. Muchos de estos swaps son over the counter porque son más complejos y son más personalizados para cada empresa o persona o ente, actor. Son más que todo para gestionar y especular con el crédito, porque el crédito, recordemos que es muy volátil. Entonces ahora continuamos ahora sí con los swaps como tal específicos, y aquí tenemos
Entonces vamos a comenzar primero con los swaps. Tipos de swaps. Estos swaps está para comenzar el swap de tasa de interés, que va a hacer que dos actores transen con las tasas de interés, que significa que pues un actor va a decir, creo que esta tasa de interés va a estar a tal precio, y el otro le va a vender que esa tasa de interés está a tal precio. Entonces se pueden hacer opciones y perdón, derivados sobre esas tasas de interés, que pues son también cambiarias, entonces le conviene a ciertos actores que las establezcan. Currency, divisas, criptomonedas, lo que vimos anteriormente. Al transar las diferencias entre estos activos, muchos países, empresas que comercian o trabajan con este tipo de activos, pues necesitan cierta certidumbre a la hora de comerciar con estos. Entonces estos swaps les permiten mejorar ello, como eliminar esa certidumbre. Y por último los commodities, que como vimos con el petróleo, con el trigo, con el café, se pueden mitigar la incertidumbre mucho más fácilmente. Pero ahora vemos qué es un swap, porque vimos los tipos, pero ¿por qué no vimos qué es un swap? Aquí tenemos entonces que los swaps no es que sea tanto el activo, es respecto a los flujos de efectivo que tengan esos dos actores sobre el activo. Entonces esto se utiliza, como vimos, commodities, divisas y tasas de interés, como las que vimos acá. Entonces no es que sea sobre el activo como tal, sino sobre los flujos de efectivo que genere ese activo subyacente, con el objetivo de mitigar riesgos, y esto se hace en un mercado over the counter, o sea, no regulado, para adecuarse a las necesidades de cada uno de los dos actores. Entonces, pues esto con el objetivo de pues optimizar costos y reducir riesgos para establecerlos, hacer presupuestos y demás. Bueno, pues eso fueron los swaps. Bueno, hay otro que se llama el acuerdo de tasa adelantada o Forward Rate Agreement, que pues establece una tasa futuro, un monto que pues no es el swap que vimos anteriormente, sino que pues este sí ya es como tal la tasa de interés que entre dos actores que necesitan la tasa. O sea, el que vimos anteriormente, los swaps, currency swap es, perdón, interest rate swap es para cuando hay unos flujos de caja en base a unas tasas de interés, pero el Forward Rate Agreement o acuerdo de tasa adelantada es para transar directamente con la tasa, con la volatilidad o con los movimientos de esas tasas, diciendo que va a ir a tal, va a subir, va a incrementar tantos puntos, etc. Entonces esto se hace para pues otra vez reducir incertidumbre cuando se tiene la idea de que de pronto va a subir o bajar. Pero los derivados no son porque se satanizan tanto, porque también tienen ciertas desventajas. El arbitraje, más que un mal necesario, es una medida necesaria para aumentar la eficiencia en pues, los mercados, porque los mercados pues algunas veces en diferentes países o regiones no están bien o sea, efectivamente coordinados, entonces hay deficiencias. Por eso el arbitraje mediante los derivados muchas veces ayuda a esto, pero pues algunas veces es muy cuestionado porque pues tiene ciertas repercusiones, porque se lucran en base a las diferencias regionales o internacionales. Ahora sí, las desventajas críticas que se les hacen a los derivados. Cuando les hablan de derivados o más específicamente swaps, se les viene a la mente de pronto la crisis financiera del 2008, que pues fue porque se hizo derivados en base a los impagos o, bueno, créditos hipotecarios que tomaba la gente en el mercado de bienes raíces.
se creía que iban a pagar, pero no pagaron, porque pues el mercado no lo analizaron bien y la gente dejó de pagar sus hipotecas. ¿Qué pasó? Se fue todo en picada. ¿Por qué? Porque voy a traer un concepto que está aquí más adelante, que fue el riesgo sistémico. Y es que, ¿qué hacen los derivados? Es que enlazan dos actores. Esos dos actores, si uno queda en default, el otro puede estar penando porque no le van a pagar eso que acordó con el otro. Entonces, ahí se fue un actor y en consecuencia se fue el otro actor. Entonces, ese riesgo sistémico se aumenta aún más con los derivados. Que el riesgo sistémico, recordemos que no se puede eliminar, sino que se mitiga. Además, pues los derivados, pues el over the counter muchas veces se presta para manipulaciones, malas regulaciones o evasión de diferentes cosas porque es no regulado. De pronto beneficia a los dos actores, pero a costa de un tercer actor que no está enterado y puede verse afectado. Eso es más complejo, pero pues eso es otro tema. La complejidad, a pesar de que muchos inversores utilizan estos mecanismos, puede que sea un tiro en el pie, porque pues puede que realicen una mala operación, digamos ejecuten una opción cuando no deberían y les salga mal. Entonces, complejidad tanto para los que nos los conocen como para los que nos conocen, como para los que lo conocen, puede hacer que fallen muchas cosas. Luego el default, que claro, muchos pueden entrar en impago, que no quieren pagar el derivado o no pueden. Entonces, ¿hay que se hace? Pues eso aún sigue siendo problema. Se pueden mitigar con los credit default swap, pero pues recordemos que no todos conocen estos derivados, la forma en que operan. Entonces, pues sí, el default puede pasar bastante. Y la especulación finalmente. Al final, pues esto se está especulando con el mercado y no se sabe bien qué es lo que va a pasar, por lo que muchas veces el hecho de hacer estos derivados aumenta la especulación cuando no siempre es lo que va a pasar. Entonces, como que aumenta la especulación, aumenta la incertidumbre, pero porque los mismos que invirtieron en estos derivados estaban ya con incertidumbre y los que van a invertir a futuro van a estar con más incertidumbre por los que invirtieron anteriormente que tenían ya incertidumbre. Entonces, pues, se genera una bola de nieve. Ahora sigamos con los principios de los derivados. Idealmente, pues los derivados no serían prestar por el arbitraje, debería no haber un arbitraje, debería haber un mismo precio en diferentes mercados. Entonces, cuando sucede que hay arbitraje, no se están cumpliendo los principios, pero pues esos principios son ideales, no se van a cumplir necesariamente, pero pues es como un ideal para que la gente que opera con estos mecanismos financieros pues se guíe. La replicación perfecta es que ahí puede haber ciertos activos que se comporten igual que los derivados. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que puede que ya no haya derivados o puede que los derivados estén muy costosos o muy difíciles de acceder o reducidos. Entonces puede que haya otros mecanismos financieros o otros activos que representen el mismo beneficio, ya sea de otras formas, pero representen el mismo beneficio o rendimiento para aquellos que tengan derivados. Entonces va a ser como un igual. Debería haber otros activos que repliquen o sean muy parecidos al comportamiento de los derivados. Luego tenemos la neutralidad de riesgo, que no es que el precio va a ser igual al riesgo, sino que la prima es la que va a ser igual al riesgo. Por eso es que tantos derivados no se ejecutan, porque muchos de estos derivados pues no les conviene a los que lo adquirieron. Por eso, a pesar de que parece mejor ganarse el derecho a compra, muchas veces vender el derecho de compra o venta sale mucho mejor, más específicamente por lo que genera la prima. Bueno, ahora hagamos una profundización entre el precio y el valor, que no son lo mismo. El precio es la disposición que tengan los inversionistas o el comprador para pagar sobre un activo.
mientras que el valor va a ser ese valor, otra vez por decirlo así, establecido intrínsecamente, que como se ve con, con las cifras financieras, que es más que todo el potencial que va a tener esa empresa. Entonces una cosa es el precio que están dispuestos a pagar, otra cosa es el valor real, que se ve mucho más en las acciones, que pues una cosa es lo que vale la compañía, otra cosa es el precio en el que están en el mercado bursátil de la compañía. Entonces lo mismo pasa con los derivados. Muchas veces está sobrevalorado o no sobrevalorado, sino sobreestimado el precio, porque la valoración pues no se realiza mal, sino que se debería decir sobreestimación del precio o eh, underestimate the price, o sea, no tener un precio más bajito de lo que debería ser. Ahora otro recalco que hay que hacer la diferencia es el de costo versus el beneficio, que el costo puede que no sea un costo financiero necesariamente, sino que digamos a la hora de ejecutar estos derivados, como digamos con el campesino o con el productor de barriles de petróleo, puede ser que almacenar esa materia prima le cueste, puede ser que el tiempo que pase le cueste porque se puede dañar el producto, etc. Hay ciertos costos que no son financieros, pero que igualmente van a afectar a la compañía. El costo psicológico, incluso el estrés, etc. Versus el beneficio, que el beneficio puede ser que para el que esté invirtiendo en esto sea muy beneficioso, pero a medida que va aumentando el beneficio también va aumentando el costo. Entonces están muy correlacionados estos dos y hay que tener cuidado. Finalmente, pues ahora definamos como ciertos parámetros de los derivados, que pues son letras romanas, símbolos que nos ayudan a explicar mejor cómo funciona y cómo se comportan los derivados. En primer lugar tenemos al delta. Delta lo que nos relaciona es el precio de, no, o sea, no el precio como tal de un activo subyacente, sino el precio respecto a una unidad de ese activo subyacente. O sea, cómo cambia ese precio respecto a una unidad con el activo subyacente. Así es como se ejemplifica en la fórmula. Ahora continuamos con el gamma, que el gamma es cómo es que cambia el precio, cómo es que va cambiando el precio respecto al precio de una unidad monetaria de ese activo subyacente. Entonces no es lo mismo los dos, sino que uno es el precio respecto a una unidad monetaria y otra es el cambio del precio respecto a una unidad monetaria. Luego continuamos con θ, que es el tiempo en el que transcurre la opción respecto al final de ese periodo. Entonces pues tenemos todo el tiempo que desde la compra, desde que se compra el periodo y respecto al final, o sea, respecto a cómo está el activo en ese momento en el que se va a ejecutar la opción. Luego tenemos la vega o R, digo V, que es la volatilidad ya como tal, que no es la volatilidad del precio, sino la volatilidad de ese activo respecto a una unidad monetaria de ese activo subyacente. Entonces parecen confusos, pero pues ya en las fórmulas se aclara un poquito más. Y finalmente tenemos el ρ, que pues se muestra como una P, que es la tasa de pues a la que se está transando ese activo subyacente respecto a una unidad monetaria del activo subyacente respecto al activo subyacente. Entonces pues estos son el ABC de los derivados como términos clave que hay que tener en cuenta. Espero pues si hayan comprendido bien un poquito. Esto es un tema complejo, pero pues hice lo mejor que se pudo para explicar. Entonces pues aquí como vemos, pues esto fueron los derivados. Omitamos por ahora el yogur y
y espero que haya quedado claro todos los conceptos. Muchas gracias por la atención.